mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade, actualidad y tendencia de los mercados. Hoy nos volvemos a encontrar, 15 de octubre en este caso, para tratar de conocer un poco cuál es la situación de los mercados en este miércoles a mitad de semana. Tenemos algunas noticias de bastante interés y de repercusión un poco más allá de lo que será este mes, más bien el próximo mes, pero ha vuelto de nuevo esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tenemos que saber cuáles pueden ser las repercusiones de eso, junto con la continuidad de toda la estrategia de Powell en el tema de continuidad de bajada de tipos de interés. Así que si les parece, vamos a tratar de empezar a comentar un poco cómo está la situación de los mercados, sin olvidarnos y poner de manifiesto todo el tema del oro y de las criptodivisas, en este caso, pues que están bastante en auge, con grandes movimientos en las criptodivisas y con grandes movimientos también en el oro, que ya ha dejado atrás esa cota inicial que todos preveían de finales de este año para llegar a los 4.000, donde ya ha superado con fuerza esos 4.000, ya se está acercando a la zona de los 4.200. Así que si les parece, empezamos. Recordar a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. También recordar a nuestros clientes lo que es la comprensión del riesgo, establecer la tolerancia que queremos tener al riesgo, con utilización de órdenes stop loss, con la diversificación adecuada, con la relación de ese riesgo-recompensa que queremos tener, con el dimensionamiento o el tamaño de la posición que queremos tener, y para todo eso utilizar las herramientas de gestión de riesgo. Así que, resumiendo, utilice órdenes de stop loss, cuide el volumen, haga una investigación adecuada en dónde quiere invertir, diversifique su cartera y utilice incluso un trailing stops, en este caso, para controlar sus posiciones. Cualquier duda, consulta con respecto al riesgo y su diversificación, estamos a su disposición. Por otro lado, recuerden que en nuestro contenido video webinar, análisis y situación técnica de los mercados, análisis de mercados de forex o divisas principales, índices, materias primas y acciones o stocks, y panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Nos pueden seguir en la social media a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade España, AvaTrade Latam o AvaTrade en español, haciendo clic en la campanita, van a estar completamente actualizados. Nos pueden seguir en el mail de atención al cliente, en clientes en plural @avatrade.com, o en cualquiera de los números de teléfonos que tienen a disposición, en el WhatsApp o en nuestro chat en vivo dentro de la página web. Recuerden que nuestras plataformas de MT4, MT5, en todas sus modalidades, versión web, versión descargable a su ordenador o versión en el móvil, junto con la web trader, que no necesita descarga, que no tiene límite de operaciones, que es muy sencilla y que está válida y adecuada como para principiantes o operadores avanzados, y nuestra aplicación en el teléfono móvil. También nuestras plataformas de Ava Futures, Ava Social y Ava Option en sus opciones de opciones Vanilla y opciones Knockout, junto con Ava Social, en este caso, donde podrán seguir y copiar a todos los traders que ustedes quieran dentro de la red, y en Ava Futures operando con todos los contratos de futuros de la Chicago Mercantile Exchange directamente. Bien, tres grandes noticias hoy en los titulares. Ese subidón en este caso de Louis Vuitton, que anima de nuevo al sector que estaba bastante bajo, el sector del lujo, y la caída de la demanda del lujo comienza un poco a estabilizarse. Louis Vuitton factura un 4% menos hasta septiembre, presionado por la debilidad de Japón. Esas fechas claves en la guerra comercial de Estados Unidos y China, de la reunión de fin de mes al 10 de noviembre. Estados Unidos dice que los aranceles del 100% a China dependen de los movimientos de Pekín. Ese IPC de China que cae más de lo previsto en septiembre y se mantiene en territorio
de deflación y las bolsas asiáticas que suben con fuerza y pasan por alto las tensiones de Estados Unidos y China. Por otro lado, en el tema de las criptos suben con cautela, los analistas optimistas tras ver que todavía Powell está en dovish, en este caso en bajadas, y Coinbase se fija en Asia y anuncia una inversión en el exchange indio CoinDCX, y donde los expertos también andan tranquilos con el Bitcoin, donde no piensan que no está construido sobre unas bases débiles. Así que interesante todas estas noticias para cualquiera de todos ellos. En esas compañías a tener hoy en cuenta en el mercado de este miércoles en Wall Street, donde César Nuez dice que se mantiene la corrección del corto plazo en los índices norteamericanos y donde American Express tiene toda la pinta de estar dando forma a una figura de continuación alcista, concretamente un throwback al nivel de $320 y un cierre por encima de los 349, que son los máximos históricos, dejaría el valor en subida libre, dando un primer objetivo de subida en este caso, el valor de los $380. Muy atentos a eso, a lo que dice César Nuez. Por otro lado, tenemos allí en Intel, que es un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones. La compañía se ha tomado un respiro dentro de su tendencia alcista, no obstante su aspecto técnico es bueno y parece indicarnos que continuará con su tendencia alcista. Recuerden que hay un error aquí, que es el día 15 de octubre del 2025 y no ese 16 de septiembre. Hay un error allí por mi parte, disculpen. Y lo mismo en el siguiente. Este es un gráfico del día hoy, 15 de octubre del 2025. Atentos al final de consolidación de las últimas semanas de eBay. Un cierre por encima de los $95 nos haría pensar en un nuevo ataque a los máximos históricos que presenta en la zona de 101,15. Por otro lado, hoy en el Dow Jones sube más de 200 puntos, donde Bank of America avanza con fuerza tras sus resultados y los futuros ligados al índice suben del Dow Jones hasta los 46.521, mientras que el S&P se mantiene en zona de 6.689 y los futuros del Nasdaq en 24.790. Wall Street viene de una sesión muy turbulenta ayer martes, donde acabó cerrando con un descenso del 0,2% y tras esa amenaza de China, el embargo de aceite de cocina, en represalia la negativa de Beijing a comprar soja estadounidense, y sin embargo el Dow Jones se desmarcó de esta tendencia con una subida del 0,40% al cierre tras haber llegado a bajar un 1,3%. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se han renovado de nuevo esta semana. Mucho depende de lo que hagan los chinos, afirma Greer. Ellos son quienes han decidido de llevar a cabo esta importante escalada mientras continúa el cierre de la administración estadounidense, por lo que hoy los trabajadores federales perderán el primer pago de la nómina. Y en este caso, el cierre ha traído consigo un bloqueo de no pocas referencias macroeconómicas. En este caso, al menos ayer por la tarde, el presidente de la FED avisó que los riesgos a la baja que pesan sobre el mercado laboral parecen haberse elevado, incluso pese a la falta de datos, fruto del parón estadístico provocado por el cierre del gobierno. Recordar que la FED cuenta con una red de contactos a nivel nacional, así como análisis de encuestadores privados para monitorizar la salud macro de Estados Unidos. A menos de 2 semanas de la reunión política monetaria, los operadores del mercado dan una probabilidad de un 95,7% a un recorte de 25 puntos más en los tipos de interés, hasta un rango entre el 3,75 y el 4%, según la herramienta de la Fed Watch de la CME, de la Chicago Mercantile Exchange Group. Y en este ámbito empresarial, hoy la temporada de resultados continúa, con 31 compañías del S&P publicando el incremento de medio del beneficio por acción, donde antes de la publicación de la primera compañía, según los cálculos de los datos de Bankinter, el saldo cualitativo es el siguiente: baten expectativas el 81% y el restante 19% solamente decepciona. En el pasado trimestre aumentó un 13,3% frente al 5,8% esperado. Los protagonistas son las cuentas de los gigantes Bank of America y Morgan & Stanley,
después de que hayan desglosado sus planes de informes JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo. El más macrojugador en este caso ha sido Bank of America, que ha superado las expectativas, y también tenemos a Morgan Stanley, que ha batido las expectativas de los analistas. En el sector tecnológico, las acciones de la holandesa ASML, cotizadas en Wall Street, suben más de un 4% desde que el fabricante de chips haya anunciado que espera que las ventas del 2026 superen las del 2025. También vemos que la inteligencia artificial podría aportar mucho valor a nuestros productos en el futuro. Seguimos viendo una gran oportunidad en nuestra hoja de ruta, declaró el CEO Christopher Fouquet, en este caso para la empresa ASML. En los mercados de materias primas, los precios del petróleo se mantienen estables, mientras que los inversores siguen monitoreando las relaciones entre Estados Unidos y China. El precio del oro sigue sin encontrar freno, alcanza los 4.200 con una subida en la modalidad del contrato y de un 36% a 4.199. El euro 0,11% sube, se cambia a 1,1623 por cada moneda comunitaria. Por otro lado, tenemos allí en la agenda del día para esta semana, para el día miércoles, tenemos el libro beige de la Fed como dato que nos queda más importante. El jueves los precios de producción de Estados Unidos, el PIB del Reino Unido y las ventas al por menor de Estados Unidos. Para el viernes, la producción industrial de Estados Unidos y el IPC de la zona euro. Por otro lado, ahí tenemos que la presión de China con las tierras raras deja a Estados Unidos peligrosamente expuesto. El Bank of America dispara un 26% sus beneficios y el secretario general de la OPEP dice que la industria del petróleo y el gas necesita más inversión. Así que muy atento a cómo se va a trasladar eso en el precio del petróleo. También tenemos ese análisis de José Luis Cava, donde podría la pregunta de si el S&P superará los 7.000 puntos próximamente, en donde José Luis Cava empieza su reflexión diaria planteándose si el tío Gilito, que es un gruñón avaricioso o un visionario que nos estaba anticipando lo que iba a suceder, repasa la figura del personaje con su origen de Mr. Scrooge en Dickens, y el contexto del autor, que vivía la vida loca, le encantaba el dinero y fue víctima de un timo piramidal. Aclara que Dickens, al criticar el capitalismo victoriano, no atacaba el dinero, sino la avaricia, la codicia y la tacañería. En este sentido, sostiene que el tío Gilito era un visionario porque nos estaba mostrando el mal de nuestra época. Los élites dominantes, codiciosas, antes eran condiciones de dineros, ahora lo son de inteligencia artificial y de chips. Esta es una santísima trinidad. Así indica en este caso José Luis Cava. Presenta un gráfico del Bank of America sobre los riesgos percibidos por los gestores de fondos y subraya sus errores. Son víctimas de la narrativa, se creen lo que dicen los medios de comunicación y recuerda que en agosto atribuían el riesgo de la guerra comercial de Estados Unidos y China y a una posible recesión en septiembre y a una segunda oleada inflacionista. Y en octubre hablan de una nueva burbuja de inteligencia artificial, pero Cava lo desmiente. No hay burbuja, hay una guerra brutal entre China y Estados Unidos. Ahí tenemos que defiende que la liquidez global está creciendo, aunque está perdiendo impulso, y plantea que si China y Estados Unidos alcanzan un acuerdo, la bolsa se disparará al alza e interpreta positivamente las declaraciones de Powell que sugieren que los tipos de interés podrían bajar y el QT podría terminar pronto, y calificando como una noticia fantástica que si esto se confirma el S&P superaría los 7.000 puntos, así que concluye, lo peor ya ha pasado y el S&P se moverá lateralmente para formar una base y luego subir. En cuanto al Bitcoin, comenta el fallo técnico de Binance que indemnizará solo a un grupo limitado de usuarios y critica la falta de respuesta de los reguladores en este caso y cuya intervención podría anticipar una subida del 15% en Bitcoin. Finalmente sostiene, si se incrementa la liquidez global, hemos hecho un suelo y lo peor ha pasado y estaríamos a la espera de un segmento al alza. Así que muy atento con toda esta posible forma de ver de qué es lo que puede ocurrir.
que es lo que nos dice en este caso José Luis Cava, analista independiente. Eurodólar, el euro podría ampliar su recuperación una vez que supere el nivel de 1,1650. El oro supera los 4.200 a medida que las tensiones comerciales y las apuestas de la relajación de la Fed impulsan, en este caso, la demanda. Ahí tenemos la libra esterlina avanza frente al dólar estadounidense en medio de firmes apuestas moderadas por la Fed. Y ahí tenemos el dólar contra el yen, podría bajar y probar la zona de 151,20. Muy atento a todo esto. Ahí tenemos cómo están los mercados hoy en precios, donde vemos ya, como hemos dicho, el oro y la plata bastante, en este caso, bien posicionados, con posibilidades de seguir en ese mismo camino que llevan acumulando. Y vemos también en este caso al palladium de nuevo destacando y retrocediendo un poco al cacao a la zona de 5.821. Tenemos ahí los principales pares de divisas juntos con el Bitcoin, que está en este caso en 112.000, donde vemos en este caso pues ahí al euro en 1,1663. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgos en este caso sería AvaProtect, en donde ustedes pueden protegerse en sus operaciones de Forex, oro y plata. Y con estos 6 sencillos pasos, la operación estaría en este caso protegida a través del AvaProtect. Bien, vamos entonces en este caso a pasar un poco al análisis que nos trae nuestro querido analista independiente y economista de gran prestigio, el señor Juan Ignacio Crespo, en donde dice que los metales preciosos partiendo la pana. Ahí llamativo esta madrugada, la mayor parte de las bolsas europeas, mientras los índices de Estados Unidos se comportaron de forma desigual ayer. La volatilidad media por el VIX subió un 9,24%. Donald Trump volvió a insistir en la probabilidad de tomar represalias comerciales contra China. Igualmente, a pesar de los aranceles, no ve presiones inflacionistas generalizadas. Japón va a ilegalizar la información privilegiada en el campo de las criptomonedas y se muestra poco contento con España por su rechazo a cumplir el acuerdo de la OTAN de llegar a un gasto de defensa del 5% y amenaza con nuevos aranceles. Los metales preciosos partiendo, en este caso, la pana. Hace ya unos días el precio de la onza superó los $4.000 y se realizó ese pronóstico el 13 de septiembre del 2014 en el mail que mandó. Ahora hay que pensar que en los próximos pasos va a dar la onza de oro. De momento parece que se consolida por encima de los 4.000. Sigue siendo así. En unos días habrá que adoptar el nuevo gráfico que comentaba la semana pasada, cuya actualización con las últimas subidas de esta. Ahí tenemos en este caso con base en 100 en rojo y a finales de los ciclos de 1980 y 2011 serían el rojo y el azul, que tal y como decíamos la semana pasada llevaría el precio primero a 5.000 y después a $6.000 en un periodo bastante breve. Así que muy atentos a este análisis que trae Juan Ignacio Crespo y en el análisis también del día de ayer, en donde hablaba un poco de las criptomonedas entre el crack súbito y la recuperación instantánea, donde nos contaba en este caso que las criptos tuvieron un crack súbito en las primeras horas hasta la noche del viernes, el sábado pasado, y lo describíamos así. En los peores momentos de la noche, las criptomonedas tuvieron caídas de cotización cerca del 50%, Dogecoin, Cardano y la Trump, y otras incluso más allá. El fin de semana estabilizó y el Bitcoin, por ejemplo, se recuperó de 102.000 a 115.000 y la recuperación de las cotizaciones para el Bitcoin se detuvo en el entorno de los $116.000 y a pesar del pánico generado en la media hora inicial de la caída y de la liquidación de posiciones apalancadas por valor de $19.000 millones, la recuperación posterior durante el fin de semana fue tan rápida que apenas se notó el desastre en este caso. Ahí vemos el gráfico y tenemos ahí la cotización en rojo en la época actual del Bitcoin, en esta etapa segunda de Trump y en la primera etapa
en rosa de Trump. Ahí vemos también la gráfica, estamos bastante. El Ethereum, en cuyo caso el efecto del crack no se notó algo más. Y ahí tenemos que tanto Bitcoin como Ethereum siguen los gráficos respectivos. El pronóstico es el mismo de la newsletter del 1 y del 3 de octubre. A continuación, por unos meses más de la tendencia de subida de las cotizaciones, algo que aparentemente choca con la expectativa de que las bolsas puedan tener un serio contratiempo en las próximas semanas, según lo dicho ayer. Entonces el Bitcoin, comentamos también, parece que comienza en diciembre. Su cotización debería alcanzar los $142,000 del traspaso de la noche del viernes al sábado. Eso podría parecer ilusorio y además habría que esperar a verlo. Así que muy atento a todo esto. Vamos a estar pendientes. Seguimos estos días comentando la situación del mercado. Muchas gracias. Buen día.